me lleno, gracias, me lleno de mucha emoción porque en el mundo cristiano también hay emociones bastante grandes. Y una de las emociones grandes que hoy en día tengo, y me doy el gusto de comunicarles, es que mi pastor, que es Tomás, está en presencia de cada uno de nosotros y nos va a dar un mensaje y un testimonio. Y a mí me da, la verdad, muchísimo gusto y además de la unión de él al grupo, lo que me gustaría más sería hacerle un tremendo homenaje porque es un hombre, un pastor, es un misionero que calculo aproximadamente 60 años en esta labor. Y es algo bastante grande porque en los 35 o 38 años, quizá 40 si mal no miento, nunca le he visto una falla. Y eso me da mucho gusto porque estamos llenos de fallas, todos nosotros estamos llenos de fallas. Y cuando uno ve a un hombre, y por supuesto con la esposa, en una rectitud tremenda, ¿qué más podemos decir? El Señor está con él. El Señor está definitivamente con él. Y es muy bueno porque si todos nosotros estamos acá, en el crecimiento que hemos tenido, en el conocimiento que hemos tenido y todas las cosas que justamente la iglesia nos da, en gran parte se debe a nuestro pastor Tomás. Por eso en este momento yo quiero que 3 personas oren por el pastor Tomás y por la reunión en la cual estamos. Le pido a Harold que por favor ore primeramente, después a Víctor y después a Juan Tiago. Así que abran sus micros y vamos a comenzar con estas oraciones. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre bendito y alabado sea por siempre y para siempre. Ante ti acudimos primeramente por estos momentos que vamos a pasar en tu presencia, Señor mío, y al lado de tu siervo, el pastor Tomás, que nos va a traer el mensaje hoy, compañía también de todos los presentes aquí. Nuestro pastor Roberto decía algo tremendo, que había, Señor mío, visto en el pastor Tomás un ejemplo. Tus discípulos también, Señor mío, vieron en ti un ejemplo a seguir. Nuestro pastor Roberto vio un ejemplo en el pastor Tomás y nosotros vemos un ejemplo en el pastor Roberto. Por eso te rogamos, Señor mío, que todas estas enseñanzas que tú nos vas a dar ahora, usando a tu siervo por enésima vez, Señor, desde que habrá sido un jovencito quizás, un día más que va a entregar un mensaje, Señor. Abre nuestro corazón tremendamente para que la gloria tuya se manifieste en estos minutos, momentos que estaremos aquí, Señor. Palabra ungida salgan de sus labios, para que seas tú, Señor, el que quiera hablarnos, usando a tu siervo, nuestro pastor también, para comprender el mensaje que tienes para nosotros. Es importante seguir aprendiendo y andando en estos caminos, Señor, que nos conducen a ese reino tuyo maravilloso, Señor, para que así también, aprendiendo el mensaje, podamos también compartir con otras personas todas estas enseñanzas. En tus manos nos ponemos, Señor mío, confiando que todo saldrá bien y que todo será para la gloria tuya. Gracias te damos, Señor mío, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. También puede continuar Juan Guiado. Adelante. ¿Quieres que te vea? Para que salga tu... Gracias. ¿Puedo continuar, no, pastor? Si no quieres que te vean, no quiero. A ver, pastor Roberto, ¿sí me estás escuchando, hermano? Pastor. Sí, continúe, Vamos Continúa, a pedirle, sí, antes de iniciar la oración, quisiera pedirles a los hermanos
y hermanas que están participando, que puedan mutear, que puedan apagar su micrófono porque hay mucha interferencia, hermanos, por favor. Antes de iniciar, por favor. Exactamente. Hay todavía algunos hermanos que están con el micrófono abierto, por favor. Para que no haya interferencias, hermanos, por favor, hagan un esfuerzo y desactiven su micrófono, por favor. No abandonen la sala, como dice nuestro pastor Roberto, solamente su micrófono desactiven. Muchas gracias a todos. Adelante, Juan. Ya, gracias. Gracias, amado Dios, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Padre, porque permites que un grupo de tus hijos e hijas, Padre, estemos reunidos en tu nombre, Padre, para alabarte, glorificarte, Señor, porque tuyo es el reino, Señor, y la gloria. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado a tu Hijo, Señor, en quien tenemos la esperanza, Señor, de una vida eterna, Señor. Esta tarde, Señor, te quiero pedir en forma especial por la vida y la salud de nuestro pastor Tomás, por nuestra hermana Carolina y por toda su familia, Padre. Gracias por ese trabajo que él viene haciendo, Señor. Gracias porque te sirve con tanto amor y los que los conocemos somos testigos, Señor. Testificamos, Señor, de su amor que tiene para seguir edificando tu iglesia, Padre, en los lugares de donde le ha tocado servirte, Padre. Acá en el Perú y en otros sitios también, Padre. Por eso te pido una bendición especial en su vida, Señor. Tú conoces, Señor, su salud, su estado de salud, sus necesidades, su aspecto espiritual, Señor, y todo lo conoces de él, Padre. Por eso ponemos en tus manos, Señor, esta tarde, la vida de nuestro pastor Tomás y su familia, Señor. Queremos también agradecerte, Señor, porque tú, aún en los momentos difíciles, Señor, en plenas circunstancias de pandemia, todo nos sostienes, Padre. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están participando en esta reunión. Y quiero que tu Espíritu Santo esté guiándonos, Padre. Y que todo lo que escuchemos sea para edificarnos, Señor. Sabemos que cuando estamos en tu presencia, Señor, todo va para bien, Señor, en nuestras vidas. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús en esta tarde. Amén, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Roberto. Abre tu micro. Víctor, adelante, Víctor. Ya, ¿me escuchan? Sí. Porque acá hay todos problemas. ¿Sí? Ya. Oremos. Padre Santo, Dios del cielo, bendito Señor, gracias te damos, Señor, por lo que nos está regalando un tiempo de gozo, de alegría, Señor, en el que podemos compartir con nuestro pastor Tomás, Señor. Otra vez vamos a tener la oportunidad de escuchar un mensaje del Señor, porque a través de él tú has bendecido a muchas personas como yo, Padre Santo. Gracias te doy por su vida, Señor. Te pido que estos momentos de alegría que él nos regale se multipliquen en años, Señor, para tener ese gozo, esa alegría de contemplar su presencia, de escuchar sus mensajes, y también oír sus consejos, porque cuántos consejos él nos ha dado como un padre, Señor, no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida cotidiana, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Víctor. Y damos pase, pues, al pastor Tomás y a Carolina, que no los ubico. A ver, ¿por dónde están? Ahí está, ya lo vi. Adelante, Tomás y Carolina. Que Dios los bendiga. Adelante. Gracias, Roberto. Cuando Roberto estaba hablando hace unos minutos, dos cosas noté. Que está un poco mal de la vista, Roberto, porque ha dicho que no ha visto ninguna falla en mi vida. Es que no te has fijado muy bien, hermano. Y después Roberto dijo, quiero anunciarles que Tomás ha pasado a la presencia. Y después dijo, de nosotros. Yo pensé que iba a decir que Tomás ha pasado a la presencia de Dios. Aunque dice que sí tengo cáncer, pero todavía no he pasado a la presencia. Estoy aquí con ustedes. Qué alegría, qué gozo poder estar con ustedes. Justo en esos días he estado pensando en la influencia de una sola persona
en las vidas de muchas otras personas. Y cómo tú y yo, como cristianos, podemos realmente ayudar a cristianos jóvenes y podemos, digamos, invertir algo de nuestras vidas, de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para otras personas. Y por eso quiero darles un pequeño testimonio. Algunos ya han escuchado, pero yo tenía 17, casi 18 años, salí de mi casa en Nuevo México y para ir a estudiar en una universidad en Texas. Y mi mamá entendía de que ya al salir probablemente no iba a volver. Claro, he vuelto muchas veces para visitarles, pero efectivamente a los 17 años salí de la casa, ya fui casi independiente, porque tuve un buen trabajo y en la universidad conseguí un trabajo también en una fábrica. Pero antes de salir de la casa, creo que fue 2 días antes, mi mamá estaba planchando algunas ropas mías y ella dijo, Tomás, quiero hablarte un rato, quiero pedirte 2 cosas nada más. Tú vas a estar lejos, vas a estar en un lugar donde no tenemos familia, no conocemos a nadie, nadie te conoce a ti, vas a estudiar en una universidad que no conocemos, pero hay 2 cosas sencillas que quiero pedirte. En primer lugar, al llegar a esa ciudad, búscate una iglesia. Ella dijo una iglesia bautista. Ella pensó que yo era cristiano, porque siempre asistía a la iglesia, pero ella no sabía que en realidad en mi corazón no hubo fe todavía. Entonces yo le dije, sí, mamá, lo haré. Y pensando que ya se iba a olvidar, ¿no? Después ella dijo, bueno, la otra cosa que voy a pedirte, tan pronto que consigas trabajo, ella sabía que yo tenía que estudiar 3 días por semana y trabajar 3 días por semana. Ella dijo, al conseguir trabajo, Tomás, siempre hay que dar tu diezmo. Si tú das tu diezmo, y eso fue la primera vez que mi mamá me había hablado de eso, nadie me enseñaba eso, aunque yo sabía del diezmo. Yo le dije, sí, mamá, voy a hacerlo. Y después me olvidé. Viajé a la universidad y el primer domingo, ustedes saben, ves que estuve extrañando a mis hermanitos, mi mamá, mi papá, viviendo en la misma universidad, pero me acordé que mi mamá dijo, hay que buscar una iglesia. Entonces, yo tuve mi carro, mi Volkswagen, no era difícil encontrar unos muchachos para acompañarme y alguien dijo, yo he visto una iglesia acá, hay chicas muy lindas ahí en esa iglesia. Entonces ahí fuimos a la iglesia. Pero en esos días también conseguí trabajo en una fábrica de camiones y soldando los chasis de los camiones. Cuando cumplí la primera quincena, recibí mi cheque. Estuve saliendo de la fábrica, unos cientos, como 1,000 trabajadores en total, y mirando a mi cheque contento, y me acordé de mi mamá. Y como me estaba persiguiendo el espíritu de mi mamá, creo. Entonces, tengo que dar el diezmo. Entonces yo calculé el diezmo hasta el centavo. No quise dar ni un centavo más a Dios. En realidad estaba haciendo para mi mamá. Entonces fuimos, encontramos una iglesia y yo cumplido puse mi diezmo ahí. Hermano, han pasado 60 años, ¿no? 60 años por ahí. Y fueron decisiones muy importantes, pero por la influencia de una persona, en este caso mi mamá, ¿no? Y después Dios obró de una manera que cuando miro atrás ahora, solo puedo decirle gracias Dios por tu misericordia. Gracias Dios por tu gracia. Porque cuando estuve ahí en la universidad, conocí a un catedrático. Bueno, tuvimos una clase con él a las 7 de la mañana. Y yo ni sabía que era una universidad cristiana, evangélica. El señor le tornó, que fue industrialista, amigo del presidente Odría acá en el Perú, y tuvo un proyecto grande en Pucallpa, hizo la carretera de Pucallpa hacia Tingo María, creo. Y él era fundador de una universidad técnica, y ahí es donde yo estuve estudiando.
yo no sabía que eran cristianos. Llegando supe que a las 7 de la mañana, imagínate, todos tuvimos que estar en una clase de Biblia, pero una clase seria, estudio serio. Ahí estuvimos medio dormidos, quejándonos todos, pero el profesor tuvo su doctorado, un hombre bien preparado y chistoso, interesado en nosotros, siempre nos ganó. Ningún alumno ganaba, el profesor llegaba temprano en la mañana para esperarnos en la puerta, ¿no? Y comencé a ver en él algo que nunca había visto. Un hombre bien preparado, pero que confiaba en Dios, y él hablaba de Cristo como su mejor amigo. Yo nunca había escuchado esto. Asistiendo a una iglesia toda mi vida, creo que nunca presté atención, no era culpa de la iglesia. Entonces yo comencé a pensar, qué raro, ¿de qué está hablando el doctor? Está hablando de una relación personal por la fe en Cristo. Yo le escuchaba, nunca me acerqué a él porque era muy tímido. Yo era tímido, no él. Pero sí escuchaba la palabra de Dios. Por primera vez en mi vida escuché versículos, por ejemplo, como este versículo que ustedes conocen. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo nunca había escuchado esto. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo no sabía, nunca lo había escuchado. Y la paga del pecado es muerte. Y después él comenzó a mostrarnos que hay un plan en la Biblia, desde el capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis. Y él dijo que es el plan de redención. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y esto me hizo pensar mucho sentado y escuchando su clase. Después del doctor McKinley, es lo que es su nombre, una noche salí con 2 muchachos del dormitorio en mi Volkswagen y fuimos a pasearnos en el campo y bajando un cerro, una curva muy cerrada, di vuelta de campana en mi Volkswagen. Y el Volkswagen era mío, yo mismo lo había pagado cada letra cuando estuve en secundaria. Y cuando vi a mi carro todo chocado y malogrado, no sabía qué pensar. Volvimos a la universidad como a medianoche y me acosté y pensé en mi carro chocado, malogrado, pero después me acordé de algo y dije, amigos míos han muerto en accidentes mucho menores que esto. El carro dio una vuelta de campana completa y comencé a recordar amigos que murieron cuando yo estuve en primaria, en secundaria. Y me pregunté, ¿y por qué estoy vivo yo? ¿Por qué estoy vivo yo cuando otros murieron? Y no supe. Yo dije, de repente sí hay un Dios, Él me ha permitido, ¿no? Y quedó ahí. Pero el día siguiente, eso fue algo que Dios hizo. El único taller que reparaba Volkswagen quedaba como 20 millas de la universidad. Me mandaron ahí a la compañía de seguros. El planchador de autos se llamaba David, un pequeño taller de planchado y pintura. Hizo el presupuesto, hizo una llamada a la compañía de seguros y me dice, Tomás, me han dado trabajo, el carro se queda acá. ¿Dónde vives tú? Yo le dije, bueno, yo vivo en la universidad, un poco lejos. Yo le digo, no importa, voy a cerrar el taller en un rato y te llevo en mi camioneta. Yo le digo, gracias. Me estaba llevando hasta la universidad. Él era un planchador, no era como el doctor, el teólogo. Era un planchador, era un mecánico como yo. Y me comenzó a hablar, ¿no? Y él dijo, Tomás, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo dije, claro. El señor David. Y él dijo, ¿tú eres, por si acaso, cristiano? ¿Qué voy a contestar? Por supuesto, no soy árabe ni judío, tengo que ser cristiano. Y él dijo, qué bien, te felicito. Y yo le miré, ¿me felicitas? ¿Por qué? Si todos somos cristianos. En serio, yo pensé que todos somos cristianos. Y él comenzó a decir, yo también creo en Cristo, tengo a Cristo en mi vida.
Yo le miraba como loco, ¿no? Y pensé, ¿quién será ese señor? Y después comienza a hablar de Dios y de Cristo como el catedrático. Yo dije, qué raro, el catedrático tiene mucha preparación y mi nuevo amigo acá es un planchador de autos. Pero sentí algo. Y nunca podemos servir a Dios si no estamos dispuestos a tomar tiempo con individuos, con jóvenes, uno por uno. Porque yo sé que Dios puso a estos dos hombres en mi vida para sacudirme y hacerme conocer la verdad de Cristo y recibirlo. Inclusive el año siguiente, después de casarme con Carolina, yo estuve un tiempo sin trabajo, entonces volví al taller de planchado, encontrarme con mi antiguo amigo. Y yo dije, David, bueno, él me dio trabajo, yo trabajé en el taller un tiempo. Y un día le dije, David, ¿te acuerdas el año pasado? Tú me preguntaste, el día que nos conocimos, si yo era cristiano. Él dijo, sí, yo pregunto a todo el mundo. Yo dije, yo te mentí, no era cristiano, pero quiero que sepas que ahora sí lo soy. Él me perdonó, yo le he recibido como mi Salvador. Y años después pude volver y encontrar al catedrático también, simplemente para decirle, gracias que compartiste la palabra conmigo. Y hemos tenido muchos años a compartir esa misma palabra en el Perú con otras personas. El individuo con el trabajo con una persona es tal vez más importante que predicar a cientos o a miles de personas. Y hermanos, tenemos que recordar que hay personas que están escuchando y te escuchan a ti y necesitan escuchar el mensaje de Cristo y conocer a Cristo. Qué importante es dar unos minutos a los que no conocen a Cristo todavía. Tal vez tú eres la única persona que va a tener esta oportunidad. Tal vez esta persona, tu amigo, tu familiar, tu vecino, no importa quién sea, tal vez está solamente un latido de corazón de la eternidad y tú tienes la oportunidad de hablar de Cristo. Eso es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Él predicó a grandes multitudes a veces, pero también tuvo tiempo. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estuvo en la cárcel, Pablo y Silas? Y el carcelero, cuando Dios envió el terremoto que sacudió la cárcel, el carcelero saltó ahí y pensó que sus presos se le habían escapado. Y se iba a matar, sacó su espada. Desde adentro en la oscuridad, Pablo se dio cuenta y lo vio. Él dijo, hombre, no lo hagas. Aquí estamos todos. ¿Se acuerdan lo que la Biblia dice? Que el hombre saltó adentro y él dijo, señores, ¿qué hago para ser salvo? ¿No es cierto? Y Pablo dijo, no tienes que hacer nada. Cree en el Señor Jesucristo y estarás salvo. Y Pablo pasó el resto de la noche con él en la casa, enseñándole, preparándole, porque tuvo que apartarse de él el día siguiente. Y en caso tras caso en el camino, Felipe estuvo en un lugar de mucha bendición, muchas personas se entregaron a Cristo y Dios le dijo, Felipe, anda al desierto, uno de mis escogidos está ahí. No dijo esto a Felipe, pero dijo, anda ahí. Y Felipe tuvo que obedecer. Y en el camino se encontró con el etíope, ¿se acuerdan? Un hombre muy importante en su país. Y estaba regresando, él creía en Dios, pero todavía no conocía el evangelio, no conocía cómo ser salvo. O sea, siente que son... Y Felipe le presentó, Dios lo envió a Felipe específicamente para hablar con una persona. Es que el individuo es importante. Dios nos ama a nosotros por nombre, ¿no? Nos conoce a cada uno por nombre. Y a las personas que Él va a poner en tu camino son tu responsabilidad. Nunca podemos dejar de dar testimonio
de Cristo y su poder y su amor. Y ese es el trabajo más importante, creo, en todo el cristianismo, es el trabajo personal. Tenemos que perder el temor al que dirán, o el temor al me rechazarán si yo le hablo, se molestará conmigo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Tú eres la voz de Dios. Cristo no va a escribir el evangelio en las nubes. Cristo va a hablar su verdad por medio de tu boca y de mi boca. Y ese es el gozo y el privilegio que tenemos siempre de compartir la palabra. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él sabe con quiénes vamos a encontrar. Y a ti y a mí nos toca prepararnos y compartir la verdad en cada oportunidad que Él nos da. Es una alegría ver a ustedes sabiendo que aquí hay un ejército de soldados cristianos. Aquí hay todo un grupo de hombres y mujeres que tienen el poder del evangelio en sus manos, en su mente, en su boca. Hagamos lo que hizo Pablo. Hagamos lo que otros han hecho por nosotros, invirtiendo nuestra vida en la vida de los que todavía no conocen a Cristo. Gracias, hermanos. Es lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes esta tarde. Amén. Gracias, muchas gracias, Tomás. Gracias. Seguramente que alguien de los aquí presentes tienen algunas preguntas que hacerte sobre toda la trayectoria de pastor y de misionero. Entonces, quisiera ver si alguien quiere hacerle una pregunta. Abriendo su micro, puede intervenir. Adelante. No tengan miedo. Yo puedo hacer una pregunta, Pastor Roberto. Sí, adelante, adelante. Pastor Tomás, hermana Carolina, buenas noches, un placer verlos. Siempre estamos orando por usted y familia. Gracias, Manuel. De acuerdo a la voluntad de Dios, esperamos que Él siga orando en su vida y la de su familia. Pastor, quiero hacer una pregunta que nunca le hice. ¿Desde cuándo está usted en el ministerio en el Perú, ¿no? ¿Y en qué parte del Perú comenzó? Gracias. Bueno, llegamos al Perú en la primera vez en el año 1965. Nuestro hijo Andrés dice que hemos llegado con Pizarro, pero es falso. ¿Con quién? No. Es falso. Pero sí hemos venido en un barco la primera vez, en el año 65. Cuando estuvimos alumnos en la universidad, tuvimos que ir a otro país como una práctica, ¿no? Para conocer. Y el único misionero que habíamos conocido fue uno del Perú, que pasó por nuestra pequeña iglesia cuando estuvimos en la universidad. Nos le escribimos a Ley Tornó en Pucallpa, y nos invitaron a venir y estuvimos 4 meses aquí. Volvimos a Texas para terminar mis estudios y después ya Dios puso en nuestro corazón, bueno, es el único país que habíamos conocido también fuera de los Estados Unidos, y para venir al Perú y quedarnos aquí. Entonces en el año 67 ya llegamos al Perú como para quedarnos. Pasamos a Bolivia 1 año para estudiar, después estuvimos ya en Chosica en el año 68, desde aquella fecha. Trabajamos en Chosica 3 años en una iglesia que otro amigo había plantado ahí en San Fernando, en Chosica, porque yo nunca fui pastor en los Estados Unidos, entonces no tenía, digamos, experiencia, y nos invitaron a venir y trabajar con ellos. Ellos se fueron y yo era el pastor de la iglesia en Chosica por un tiempo, y de Chosica pasamos a Jauja en 72 y estuvimos en Jauja 13 años. Llegamos a Lima el año 85 años acá en La Molina.
yo tengo que confesar, y Carolina siempre me fastidia por eso, que yo sí acepté que estuve orando un día y Dios me mostró claramente que tuvimos que venir a Lima. Yo pensé quedarme en la zona, en el centro del país, toda la vida, en serio. Entonces yo vine porque supe que Dios nos estaba llamando y tuve que hacerlo. De todas maneras, de mala gana, no tenía ganas de vivir en Lima, pero veo muchas caras, aún en este momento, que nos dieron se puede decir una bienvenida. Conocemos a Roberto y Mari poco tiempo después de haber llegado a Lima. Y muchos más de ustedes, veo varios, sí, que no voy a decir que son viejos, pero juntos estamos envejeciendo, creo. Y por ustedes, un día sábado, con Carolina estuvimos saliendo para hacer visitas a las casas y nos dimos cuenta de algo. Yo me di cuenta de algo. Nos estamos divirtiéndonos, se puede decir, divirtiéndonos en presentar el Evangelio. Y familia tras familia llegaba y la iglesia crecía. En nuestra casa, en Rinconada, los domingos los chicos se levantaban a la madrugada, tenían que mover los muebles, poner las sillas, y todo el día domingo la casa era la iglesia. ¿Te acuerdas, Roberto? Y Betty y Ander también. Y, Sí, sí. claro, ahí está Oscar Mendoza. Me acuerdo la noche, ellos nos invitaron a su casa y fuimos a la casa y ellos pidieron disculpas, pero ya sabíamos cómo es la Molina. Dijeron que van a disculpar porque todavía no tenemos vidrio en las ventanas en la casa y hacía frío. Pero no era sorpresa para nosotros, muchas familias viven así. Y ahí estuvimos en la cocina, creo, con Yolanda y Oscar, y él dijo, tengo que decirles algo. Y se puso de pie como buen abogado, se puso de pie en la cocina y él dijo, yo he decidido recibir a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y desde aquellos días ha sido un privilegio y lo es siempre compartir el Evangelio. Y yo sé que ustedes ya han tomado esta responsabilidad también. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Gracias. Si hubiese alguna otra pregunta, pero les pido a los que tienen el micro abierto que por favor lo apaguen, que lo apaguen para no interrumpir lo que está hablando el pastor Tomás. Y si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, adelante. Roberto. Adelante, Víctor. Sí, buenas tardes, pastor Tomás, hermana Carolina, qué placer verlos. Han sido una Hola, bendición. Víctor. No solamente una bendición para mí, para la iglesia. La pregunta que quería hacerles de todo su tiempo en Perú, ¿cuál es la experiencia más marcante de las muchas que ha tenido? ¿Cuál es la más marcante en su vida que ha quedado así impregnada? Tengo que preguntar a mi secretario. Wow. Eso me parece difícil, ¿eh? Tendría que, porque ha sido tanta bendición conociendo a ustedes y compartiendo el Evangelio, y hemos visto la mano del Señor en todo sentido. Entonces, yo no podría decir que hubo una sola bendición más grande que otros. ¿Tú? No, difícil. La que recuerda en todo caso. Mejor olvidar lo negativo y pensar lo positivo. Sí. Lo positivo, en lo positivo, doctor. Sí. Tampoco nos acordamos mucho de algo negativo. Claro, hemos estado durante el gobierno militar, como también cuando...
en así el terrorismo y todo, pero el Señor nos ha protegido, hemos escuchado bombas, tiros en todo momento, pero ¿cómo nos ha protegido el Señor? Entonces eso sí ha sido una bendición grande. Qué bueno. Gracias, Carolina. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante, adelante, Edgar. Edgar, tienes que... Ahí está. Gracias, gracias. Sí, una pregunta que considero importante para mí. Dentro de todo este tiempo y sobre todo en sus inicios en el proceso del cristianismo y de la evangelización, un punto crítico de dudas, de un proceso probablemente hasta de tribulación que hayan tenido, y qué episodio de la Biblia reforzó esa compensación ante un momento, digamos, tan sensible, que en lo particular nos puede ayudar cuando tengamos un episodio como esos, ¿no? Gracias, Edgar. Permíteme leer también en Efesios, capítulo 1, porque creo que como cristianos tenemos que reconocer que acá hay un gran misterio, pero hay algo maravilloso en ese primer párrafo de la carta de Pablo a los Efesios. Y voy a leer una parte nomás comenzando con sus saludos, los saludos de Pablo a los creyentes. Y en el versículo 2 él dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después en el versículo 3, fíjense: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No puedo en realidad explicar esto, pero es muy claro en las Escrituras lo que Dios está diciendo. No tenemos que entenderlo totalmente para creerlo y disfrutarlo. Mire lo que dice en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahí está. Nos escogió en Cristo. Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que seamos, o para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y lo explica un poco cuando dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, porque él quiso. Es que tú no buscaste a Dios. Yo no he buscado a Cristo. Él me buscó a mí. Pablo no estaba buscando la verdad. Pablo estaba persiguiendo la verdad de todo corazón. Y Cristo tuvo que cuadrarlo, pararlo, tumbarlo en el camino. Y Pablo reaccionó. Él dijo: ¿quién eres? Y Jesús dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En mi experiencia, nosotros lo que hacemos es oramos a Dios, porque Él es el dueño de la cosecha, el Señor de la mies, dice la Biblia, para que Él envíe obreros a su cosecha. Pero para que Él envíe obreros tienen que ser convertidos. Y tú y yo salimos con el Evangelio compartiendo la verdad. Los que creen, los que aceptan, son perdonados. Algunos no van a aceptar, pero les presentamos la oportunidad. Y después vamos orando y Dios llama obreros. Dios llama a otros para llevar adelante el mensaje del Señor. Más o menos así, Edgar, en pocas palabras. Gracias, Pastor Tomás. Tenemos tiempo
¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Adelante. Yo puedo hacerle una pregunta, pastor. Sí, sí, adelante, adelante. Un poquito saliéndonos no del contexto, ni del texto. A ver si te acepta el pastor. En un culto yo fui testigo que el pastor recibió una llamada telefónica del Señor. Y yo quería preguntarle si me podía dar el número. La verdad es de que a mí me impactó esa forma tan particular que tenía de llamar la atención, Pastor Tomás. Usted estaba hablando acerca de cómo nosotros buscamos en la distancia a Dios y cómo Dios está presente junto a nosotros, ¿no? Y para llamar la atención, justo sonó, cosa extraña, sonó el teléfono del Pastor Tomás. No sé si se acuerdan ustedes, mi primer teléfono celular, ¿no? La iglesia me la regaló y Julio Chiang estuvo en la iglesia desde entonces, el pastor Julio, y él me llamó en el púlpito, porque él sabía que me molestaba siempre cuando los hermanos recibían llamadas en su teléfono, ¿no? Y hasta uno de la Marina de Guerra de los Estados Unidos estuvo en el culto cuando sonó su radio, teléfono, y él tuvo que contestarlo, sabía. Pero les cuento, el otro lado, yo tuve mi teléfono nuevo, estuve con el interno porque fui a un entierro en Jardines de Paz, y justo yo me había olvidado del teléfono, mi nuevo celular, ¿no? Y entonces estuve bajando solo del cementerio de Jardines de Paz, cuando de repente sentí en mi pecho algo, empecé, qué raro, ¿qué es algo aquí? Y mi teléfono estaba vibrando, y yo nunca lo había escuchado, sentido, ¿no? Y después me dije, ay, es este celular que me regalaron. Pensé que era mi corazón que estaba ya por quedarse. Pastor Tomás, buenas tardes. Le habla Tito. Tito, buenas tardes. Sí. Hermana Carolina, buenas tardes. Qué gusto verle. Buenas tardes, qué gusto. La alegría me embarga inmensamente y le doy gracias a Dios por poder estar acá participando en este momento. Tengo una duda espiritual y la digo con sinceridad, tal vez de repente pecando como una ignorancia supina, pero no puedo dejar de decirlo. Yo siempre en mis oraciones diarias me confundo en la religión católica le decían la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero algo me confunde a mí cuando digo, o cuando he leído a Pablo que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ¿no?, le dé gracia, misericordia, etcétera, y sus frases que él repite. Y cuando hago mis oraciones me dirijo a Jesús, después me dirijo al Padre. Quisiera que me oriente en ese sentido. ¿Cómo puedo hacer mis oraciones para dirigirme, no, al solo Dios que existe? Si es que me puede ayudar en eso. Gracias, Okay, pastor. Manuel. Gracias. No sé si puedo ayudarte, pero sí, hermano, te animo a seguir orando. Sigue orando. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No se van a molestar. Okay. Y no te vas a equivocar. Dios escucha tu voz. Jesús, es cierto, y esa es una cosa muy importante. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Jesús? Muy bien, cuando ustedes oran así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y no es que tenemos que repetir el Padre nuestro cada rato, es que principalmente la oración va dirigida a Dios el Padre. Pero Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, esa es la Santísima Trinidad. No tenemos que usar el término, pero es la Trinidad. Es un solo Dios, trino. Y en realidad yo me doy cuenta ahora que no tenemos que ser muy legalistas en ese sentido de que tienes que orar en una sola forma. La Biblia muestra que sí, la oración normalmente va dirigido al Padre. Eso es normal. Pero ves varios casos. Cuando Esteban fue apedreado, él clamó a Jesús, ¿no?
Y si tú estás en un peligro o algo, la reacción de clamar al nombre de Jesús no es ningún error, no es ninguna equivocación. La oración llega a los oídos de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, con toda confianza. Y gracias, pastor. la equivocación sería como una amiga nuestra que se convirtió, ella fue muchos años líder de las mujeres en Jauja, y era secretaria de la parroquia y tenía bastante influencia, pero se convirtió, recibió a Cristo. Y un día vino a nuestra casa y dijo, hermanos, yo estoy aprendiendo a orar. Yo oro directamente a Jesús. Solamente saludo a la Virgen un ratito a la mañana, después me dirijo a Jesús. Sí, pero por supuesto la oración no puede ir dirigida a ningún santo o a la Madre de Jesús, pero aparte de eso, no tienes que preocuparte mucho, sino seguir orando, hermano. Eso es lo importante. Gracias, pastor. Gracias, Tomás. Hay una pregunta aquí. Anita Jiménez dice, pastor, ¿qué le diría a los que están enfermos? Me parece que es una pregunta bastante fuerte, pero hemos estado enfermos, estamos algunos enfermos. ¿Qué le diríamos a los que están enfermos? Adelante, pastor. ¿Qué diremos a los enfermos? Sí, ¿qué les diríamos? Porque nos preguntan, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, orar por ellos, sí, tal vez ayudarles en otro sentido. Pero definitivamente la Biblia enseña que debemos orar los unos por los otros cuando uno está enfermo. Este es muy bíblico. Y confiar en el Señor con ellos. No, nadie puede decir a ciencia cierta que cada oración va a ser contestada de la manera que pensamos, pero sí podemos orar por ellos y encomendarlos a Dios. Sí, yo recuerdo cuando estuve bastante enfermo y entraste al sitio de la OXI, creo que se llama, ahí en el INCOR, sí, y terminé predicándote. Ah, sí. Sí. Que me sentía tan mal, que dije la palabra de Dios y tomé el libro de Job, aunque no podía agarrarlo, pero sí tenía en la mente varios pasajes, varios versículos, y me apoyé en eso. Y pienso yo que si es que uno tiene la seguridad de ser salvo, ahí tiene todo, ya no hay más que hacer. Ese es lo grande que el Señor nos da a los que estamos enfermos. ¿Alguna pregunta? Roberto, no es una Sí. pregunta exactamente, pero sí una intervención breve. Adelante. Yo quisiera, sí, mi nombre es Oscar. Yo quisiera agradecerle al pastor Tomás y su compañera de siempre también, a Carolina. En primer lugar, por las breves palabras que se refirió a mí en su intervención, los cuales estoy muy agradecido, gracias a Dios. Y en segundo lugar, quisiera decir, grandes y maravillosas son tus obras, dice en una parte de la Biblia. Y qué felicidad para nosotros los molinenses haber con Tomás y con Carolina haber hecho una gran obra como es la iglesia Vida Nueva. ¿No se pensó en algún momento construir una iglesia tan bella, tan importante y que incluso arquitectónicamente ha ganado, creo, hasta un premio por su construcción, tanto interna como externa?
Pero lo más maravilloso de todo es que han habido muchos, cientos y miles de convertidos al Señor. Esa es la grande, maravillosa obra que ha hecho el pastor Tomás acá en La Molina. Una de las maravillosas obras, porque ha hecho muchas más en todo el Perú. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Tenemos unos minutitos más. Si alguien quisiera hacer Pastor alguna Roberto. pregunta. Adelante, Roberto. Manuel. Adelante. No se te ve, Manuel. Pastor Roberto, Tomás, quiero hacerle algo que yo he llegado a la conclusión después de haber estudiado la Biblia, no como debiera, porque me falta mucho, pero partiendo de que Jesús oró y pidió a su Padre que pase de él esa copa y no le aceptó, y sabemos que nosotros oramos y no todas las oraciones que pedimos a Dios se cumplen. ¿Por qué oramos? Si sabemos que la voluntad de Dios ya está dada. Nosotros sabemos que nosotros no sabemos, pero Dios sabe su voluntad. E inclusive en la Biblia dice que oramos mal, pedimos mal. Muchas veces somos egocéntricos, pedimos para nosotros, pedimos como si Él fuera nuestro empleado y que Él nos tiene que cumplir lo que pedimos. Y a veces hasta nos molestamos y no nos cumple. Yo pienso que orar es mediar con Dios, intimar con Dios. No es para que cumpla lo que nosotros queremos, porque de antemano Dios sabe lo que va a pasar. Si tenemos una enfermedad, circunstancias adversas, lo que Dios nos puede dar es una tranquilidad espiritual, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para poder sobrellevar esa situación que estamos viviendo y que no necesariamente la circunstancia se va a cambiar. Igual voy a estar enfermo, igual me voy a morir, va a depender de Dios. O sea, eso es lo que yo he llegado a la conclusión. Por eso que cuando yo encuentro con personas y que les hablo de Dios y tienen problemas, lo primero que yo les digo, no vayan a pensar que si ustedes se entregan a Cristo, ya solucionaron sus problemas económicos, de salud, y ya no es así. O sea, Dios ya sabe de antemano lo que va a pasar con nosotros. A algunos los cura, a otros no los cura, a otros les soluciona su problema económico, a otros no. No sé qué piensa usted, pastor. Gracias. Bueno, Manuel, es cierto, pero hay que tener cuidado, no caer en un fatalismo, ¿no? Hay que pensar qué será, Dios siempre va a hacer en voluntad. Porque Dios, en una manera maravillosa, que en realidad no podemos explicar o entender, gobierna su universo a través de las oraciones de su pueblo. Y por eso hay cosas que no se puede explicar en otro sentido, en otra manera, que si la oración hace algo. Tienes razón, no oramos para torcer el brazo de Dios, ¿no? Eso no es cierto. Más bien oramos para conformarnos nosotros al propósito de Dios y saber cuáles son sus propósitos para poder colaborar con Él y servirlo. Entonces, Dios sí contesta la oración y cosas maravillosas muchas veces que no tiene otra explicación. Sana a los enfermos cuando es su voluntad. Él provee la necesidad de sus hijos. Salva a las personas que han abandonado las cosas de Dios y Dios nos hace volver, pero de corazón, al Evangelio. Tenemos que orar. El problema es que en realidad no oramos con la sinceridad y la fe que se debe orar. Gracias, Manuel. Gracias, Pastor Tomás. Pastor Tomás. Sí, adelante. Sí, Pastor Tomás, Pastor Roberto, sí. Sí. Ante todo, agradecer a Dios y darle gracias a Dios de volverlo a ver a nuestro pastor Tomás y a su esposa Carolina. Y la inquietud mía era de qué nos podría decir de que de este país que lo ha cobijado tanto tiempo
y que nos hemos familiarizado con él también, conociéndolo y escuchando su palabra. ¿Y qué piensa del peruano? ¿Qué piensa de este país? Si nos podría decir. Yo creo que, hermano, yo creo que el hecho de que estamos aquí y no allá, puedes entender. Nadie nos obliga a estar en el Perú. No es solamente la comida, aunque la comida es la más rica, creo, es la gente. No pueden deshacerse de nosotros, hermano. Nos vamos a quedar un rato todavía. Gracias, pastor. Es un privilegio, en realidad es un privilegio. Gracias, pastor. Somos nosotros el 4 de septiembre. Gusto de, es verdad. Una bendición de escucharlo a usted y a su esposa y verlo, pastor. Muchos años de amistad para seguirnos viendo, pastor. Gracias. Les cuento, para terminar, Roberto, les cuento, todo un año hemos pasado en Pensacola, en Florida, como ustedes saben, el año pasado, cuando supimos que Katy estaba enferma y el doctor le dio unos pocos meses de vida, y efectivamente hace un año ya que ella falleció allá. Pero alquilamos una casa y muy cerca de la universidad, entonces los jóvenes venían, nuestros hijos, nuestros nietos, sus amigos, peruanos que estudian ahí también. Pero una noche, 3 familias peruanas llegaron a la casa, por casualidad nomás, estaban viajando y era muy divertido, porque, por ejemplo, el volumen de la conversación subió, y jóvenes, varios jóvenes y niños, y tuvimos como una fiesta informal, ¿no? Con los que llegaron por casualidad la misma noche, y más tarde pasó afuera al jardín, y la semana siguiente tuvimos una reunión ya de graduación con invitados, y el dueño de la casa de su familia estaba ahí, y ellos se dieron cuenta que nuestra casa era el centro de movimiento para todo el barrio, y los muchachos venían y cantaban y todo. Inclusive una noche cantamos el himno nacional y lo enviamos acá al Perú, y un coro de gringos cantando el himno nacional. Y el dueño de la casa, un hombre muy serio ahí, él dijo, esta casa nunca ha estado tan alegre. Él dijo, nuestra casa nunca ha estado tan alegre. Y nosotros sentimos, qué privilegio, qué gozo estar con familia, pero la familia de Dios acá en el Perú. Gracias, pastor. Bendiciones para usted y para toda su familia. Y siempre queremos tenerlo presente, escuchando su mensaje, pastor. Nunca nos vamos a olvidar, porque nosotros los peruanos somos de no olvidar nunca a los amigos. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Pastor Tomás, y gracias, Carolina, muchas gracias. Lo que ahora vamos a hacer, vamos a despedirnos, y permítanme una oración para terminar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por el honor, Señor, de tener a nuestro Pastor Tomás y su esposa Carolina. Te pido que los bendigas, que los cuides, que los protejas de todo mal. Gracias por cada persona aquí presente. También te pido tu bendición para con ellos. Gracias por este ministerio del Grifo, y te pido, Señor, que sigamos adelante, conociendo, creciendo y predicando tu santa palabra. Gracias por el amor que tú nos das, y el amor que tú nos das podamos horizontalmente darle a las diferentes personas, sobre todo a las presentes, pero también, Señor, a todas las personas que día a día vamos contactando y conociendo. Gracias por ese amor, Señor. Agradecidos en todo, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias.
Gracias, Pastor Tomás. Gracias, Roberto. Gracias, Pepe. Y a ti. Gracias, Pastor Tomás. Gracias, Pastor Tomás. Bendiciones, Pastor. Carolina. Jaime. Hermana Carolina, Pastor Tomás. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, Pastor Tomás, hermana Carolina. Gracias, Tito. Gracias, Pastor Tomás. Pastor Hermana Tomás. Carolina. Gracias, Raúl. Gracias por su manifestación. Nos vemos, Jaime. Jaimito. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga. Nos vemos, Pastor. Gracias, Luis. Un día alquilaremos el casino. Roberto. Ya, De una vez. Nos vemos. Le voy a hola. Pastor Roberto, Hola. ¿escuchaste la sugerencia de la hermana Estela? No, del Pastor Roberto. Mía. Gracias. Hermana Estela, no le Hola, escuchó Pachi. el pastor. Ah, dije que alquilamos el Pastor Roberto. casino para estar todos juntos. Sí, qué bueno. Sí, aunque nos pongan la multa. Mari, un saludo a Mari. Repito, un abrazo. Bendiciones, hermano. Los queremos. Hola, hermano. Chao, ¿Cómo estás? Edgar. Gusto saludar. Pepe, un Te ves más abrazo. joven, ¿ah? Adiós. Tita, adiós. Ecuador, desde Ecuador. Ecuador, Quito. Saludos a Victoria, a los hijos. Desde México. Víctor. Bendiciones, hermanos. Un gusto. Un Un abrazo, Pastor Roberto. Gracias, Roberto. Un saludo. Chao, hermano. Chao, chao, Gracias, chao. Juan. Un saludo también para el Gracias, hermano Denis, Víctor. por su presencia. Gracias. Los dos Víctor, ¿ah? Para Chao, Víctor Roberto. Romero. Gracias, Roberto, gracias. Gracias, Pastor Roberto. Gracias, Hugo. hermanos. Bendiciones. 56. Pastor Roberto, nos estamos viendo. Gracias por todo. Bendiciones. Gracias. Chao, Gracias, Yola. Nos vemos. Chao, Yolita. Hola, Chao, Anita. chao, Anita, nos vemos. Gracias, Víctor. ¿Víctor Grande o Víctor Chico? Víctor Grande. Víctor Trujillo, Víctor Carrera. Romero, Víctor. Uy, Ahí está, se le ve Bendiciones. más grande acá, muy bien. Acá no puedo decir quién es quién. Gracias. Gracias, Tocayo. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Roberto. Juan Gracias, Héctor Roberto. Bendezú. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Ana, gracias. Gracias, Ana. Gracias, Ana. gracias a ti. Chao, Roberto. Gracias a ti, Roberto, por Gracias la a todos. oportunidad de conocer a este gran señor. Gracias. Pastor Tomás. Gracias, Ana. La iglesia de Roberto hay muy Gracias. pocos. Oye, Gracias, Roberto, gracias. Oye, gracias, muchas gracias, Juan. ¿Ah? Se pasó usted. Gracias. Ya se despidió. La próxima semana todavía tenemos otro. La próxima semana viene otro misionero del Perú profundo, del Perú profundo. La enfermedad es trabajo, que de unas cosas se apure y de otras cosas se olvida. Hacho. Hacho, sí. El pastor Hacho, sí. No, tenemos a Mendoza. A Hacho todavía es en... Oye, qué bueno que me has dicho, porque se pueden equivocar. El Antonio Mendoza, Francisco Hacho. No, el 24 es Mendoza. Juan Cayo. Perdón. Mendoza es el 17 y Francisco Hacho el 24. O sea, tenemos 2 misioneros más todavía. Pero muchas gracias por su presencia, porque así vamos conociendo cómo es en realidad la vida cristiana y cómo es que personas que no conocen a otras personas, ¿no? Cómo es que van introduciendo, y es una vida de verdad muy bendecida la de los misioneros. Salen de su sitio, se van a sitios extraños y teniendo justamente quizá el peligro, quizá todas las cosas que nosotros podemos ver, pero están con Dios. Eso lo tengo, pero segurísimo, de que cada misionero está en las manos del Señor. Que Dios los bendiga. Tanto aquí en Lima, como en Ecuador, como en las partes más profundas y lejanas del universo. Dios los bendiga ahí, como en Irak, como en Irán, como en sitios tan difíciles.
Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Sí. Gracias, Pastor Roberto. Gracias. Gracias, Eulalia, por tu presencia. Igual, gracias a todos. Gracias, Pastor Roberto. Gracias, Pepe. Gracias. Gran reunión. Bendiciones, hermano Roberto. Hasta pronto. Gracias. Hasta tu Gracias. esposa Mari. Sí. Bendiciones, hermano. Gracias, Pepe Dios Lucho te de bendiga. Avicencio. Ya. Bueno, nos vemos entonces. Que Dios les bendiga y al próximo miércoles. Que Dios les bendiga.